Saludos, maestra, compañeras y compañeros. El tema que vamos a exponer son los inventarios autodescriptivos de la personalidad. Yo le voy a hablar sobre los procedimientos relacionados con el contenido. Este es un prototipo de inventario autodescriptivo de la personalidad. Fue una hoja de datos personales creado por Woodward. Fue creado en la Primera Guerra Mundial con la intención de estandarizar una entrevista psiquiátrica y elaborar un procedimiento de evaluación masiva. Woodward recopiló las biografías psiquiátricas y las conversaciones de los especialistas de esta disciplina con la intención de recopilar todos los datos y la información, mejor dicho, del conocimiento sobre todos los síntomas más comunes de los neuróticos y preneuróticos. Las preguntas de este inventario fueron formuladas en función a estos síntomas y trataban las desviaciones de la conducta, como eran los miedos anormales, las fobias, las obsesiones, las compulsiones, las pesadillas y otros trastornos del sueño. También lo que fue la fatiga extrema y otros trastornos psicosomáticos, como son los sentimientos de irritabilidad y pulsaciones motoras, como los tics y los temblores. Este autor utilizó ciertas herramientas estadísticas para evidenciar la elaboración de este instrumento para el uso en relevancia del contenido de sus reactivos. También está la clave empírica del criterio. Este se refiere al desarrollo de una puntuación en términos de algunos criterios externos. Este procedimiento requiere de la selección de los reactivos que han de conservarse y la asignación de los pesos de la puntuación de cada pregunta que se realiza. La elaboración de las hojas de los datos personales, que fue creado por Woodward, algunas de las comprobaciones estadísticas aplicadas en la selección final de los reactivos señalados en el camino fue el camino para la creación de la clave empírica del criterio. También está el inventario multifásico, no sé si lo dije bien, de la personalidad de Minnesota, que es lo que hoy conocemos como la prueba del MMPI. Esta constituye el ejemplo más destacado de la clave empírica del criterio en la evaluación de la personalidad. En los años recientes ha sido verificado y reformulado en dos versiones, que es el MMPI-2 y el MMPI para adolescentes. Esta prueba fue creada en los años 30 por, no sé si lo voy a pronunciar bien, me disculpa, Stanker R. Hantauer y J. Charlie Maskerly.
Jack Tauer fue un psicólogo clínico, y Charlie N.S. Kenley fue un neuropsiquiatra. Durante los años 40 se publicó una serie de artículos como auxiliar en el proceso del diagnóstico psiquiátrico. Posteriormente, su efectividad para adaptarse a las psicoterapeutas, mejor dicho, psicopatologías y diferencias entre las categorías nosológicas gruesas, condujo a su utilización con distintos propósitos que superan con el objetivo que fue creada. O sea que esto fue una prueba que realmente que superó la expectativa de lo que fue creada. El MMPI-2 consiste en 567 afirmaciones a las que el examinador responde cierto o falso, a salvo por algunos cambios en la redacción en un reordenamiento de reactivos. Los primeros 370 son iguales a la prueba normal, al MMPI normal. Ya en el caso de los esta cumple con lo que son las 10 escalas clínicas y las 3 escalas de validez del PMI original. Ya las 197 reactivos restantes son necesarios para la clasificación total de las 104 escalas y subescalas nuevas. Esta prueba evalúa lo que es la salud en general, como es la afectividad, lo neurológico, los síntomas motores, las actitudes sexuales, políticas y sociales, aspectos de educación, ocupaciones familiares y maritales, así como muchas manifestaciones bien conocidas de conductas neurológicas y psiquiátricas, como los aspectos obsesivos compulsivos, los delirios, las alucinaciones, las ideas de referencias, las fobias y las tendencias sádicas y masoquistas. Hasta aquí es mi parte. La voy a dejar con nuestra colega Yadilka, que va a hablar sobre las teorías de la personalidad en el desarrollo de las pruebas. Un placer. Saludos a todos, mi nombre es Yadilka Llenas y yo les voy a continuar con el tema de teorías de la personalidad en el desarrollo de las pruebas. Debido a las tantas diferencias entre las personas y la conducta, que puede ser muy compleja, los teóricos de la personalidad han sido cautelosos para dar explicaciones en este sentido, mientras que otros han perdido ya la esperanza de encontrar alguna explicación general al respecto. Existen muchas teorías de la personalidad y una de ellas es la relativa entre la herencia y el ambiente. Sin embargo, no existe una teoría que goce de aceptación general. A pesar de las limitaciones de las teorías, estas pueden servir como guías de medición de la personalidad. Dentro de los tipos de teorías de la personalidad, de acuerdo con Galeno, apoyado en la formulación de Hipócrates, sostenía que hay 4 tipos de temperamento: el sanguíneo, que era vigoroso; el colérico, que se enfurecía fácilmente; el melancólico, que era triste o depresivo; y el flemático, que era perezoso.
Así también muchas teorías se implementaron en la antigüedad basadas en los datos observacionales que siguen siendo muy tentativas actualmente. Sheldon y Tucker en 1940, ellos propusieron una clasificación de acuerdo a la constitución corporal. El grado de obesidad endomorfia sería la persona que es sociable y alegre. La musculosidad mesomorfia sería aquella que es agresiva, y delgadez ectomorfia, que es aquel que es introvertido. Las teorías de la constitución corporal son fascinantes, pero su validez científica es cuestionable. Según Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, la personalidad se divide en 3 campos: el ello, el yo y el superyo. El ello es una reserva de pulsaciones instintivas de sexo y agresión en el inconsciente de la mente y actúa con el principio del placer. Esta entra en conflicto con el superyo, que es la conciencia que actúa con el principio moral. El ello es innato, pero el superyo se desarrolla a partir de la interiorización de prohibiciones y sensaciones implementadas por los padres en la conducta de los niños. El yo, por su parte, funciona con el principio de la realidad, actúa como mediador entre el ello y el superyo. Por el control. Estos a medida tienen lugar en la mente inconsciente, pero se expresan en forma de pensamientos y conductas. Freud también creía que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas psicosexuales. Cada etapa pertenece a una zona erógena que corresponde a una parte del cuerpo en específico, la etapa oral. Esta ocurre desde el nacimiento hasta el año y medio de edad, donde se deriva de estimulaciones de la boca. Desde la etapa anal, desde alrededor del año y medio hasta los 3 años, el interés y el conflicto se centran en la retención y expulsión de heces. La etapa fálica, de los 3 a los 6 años, donde la región de más interés es el área genital, cuando se desarrolla el complejo de Edipo, considerado por Freud como un fenómeno universal de sentimientos sexuales hacia la madre y disgusto por el padre en los varones, mientras que en las niñas, disgusto por la madre y amor por el padre, que se conoce como complejo de Electra. Freud sostenía que para que un niño siga el desarrollo psicosexual después de la etapa fálica al periodo de latencia, la relativa inactividad sexual durante la niñez media al complejo de Edipo debe ser resuelto. Actualmente las teorías ponen más énfasis en el aprendizaje social y la cultura que en los instintos biológicos como determinantes de la personalidad. Como lo es la teoría fenomenológica, en la cual los teóricos han sido críticos del enfoque psicoanalítico. Ellos consideran que la gente responde al mundo en términos de sus percepciones únicas y privadas del mismo. La parte del ambiente que se percibe y tiene significado para el individuo se conoce como campo fenomenal, una parte del cual el yo relacionado con el individuo de una manera personal. Por último, la totalidad de las buenas y malas evaluaciones dadas por una persona al yo se conocen como autoconcepto. De acuerdo con Abraham Maslow, Carl Rogers y otros teóricos fenomenológicos, todos pasamos por un proceso en el que nos esforzamos por alcanzar una armonía entre el yo verdadero y el yo real. Los clínicos que apoyan la teoría fenomenológica tienden a preferir los estudios de caso y las entrevistas no estructuradas en lugar de pruebas y procedimientos psicológicos objetivos. Hasta aquí ha sido mi parte de este tema. Les dejo a mi compañera Lourdes Herrera, quien continuará con dicho tema. Buenas, mi nombre es Lourdes Herrera y yo les continuaré hablando sobre este interesante tema
abundando un poco sobre los inventarios de la personalidad en la actualidad. Desde los primeros años del siglo XX se han elaborado cientos de inventarios de la personalidad. Algunos fueron diseñados para aplicarse sobre todo en los contextos educativos, clínicos y ocupacional. Tenemos que mencionar los inventarios de Beck. Los 4 instrumentos de este grupo son inventario de ansiedad, inventario de depresión, la escala de desesperanza y la escala de ideación suicida. Mencionar que más actualmente esto ha recibido importantes revisiones en los contextos que tienen que ver con su contenido, administración y su calificación. El inventario de la depresión de Beck, BDI, y su revisión BDI-2 son los más populares y de hecho nos dice que se encuentran entre los inventarios de la personalidad que más exhaustivamente se han investigado. Los 21 conjuntos de reactivos del BDI-2, los cuales fueron escritos de acuerdo a las directrices del DCM-4 para el diagnóstico de la depresión. Dentro de los inventarios se encuentran los de trastornos específicos como la anorexia y la bulimia. Podemos decir que estos instrumentos, los más populares e investigados, son el inventario de alimentación e inventario de trastornos alimenticios. Más actualmente se han recibido revisiones muy favorables con respecto a estos y hoy son herramientas clínicas muy importantes para tratar la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y otros trastornos relacionados con la alimentación. En los inventarios de contenido de validado y calificación múltiple, vemos que el primer inventario de ajuste de clasificación múltiple o multifacético fue el inventario de la personalidad de Beutter en 1931. Vemos que desde 1930 se han publicado muchos inventarios de personalidad de clasificación múltiple, por ejemplo, los inventarios sometidos a análisis factorial. La primera aplicación publicada de análisis factorial del estudio de la personalidad fue realizada por Wyeth en 1915. El desarrollo subyacente de las técnicas de análisis factorial durante la década de los 30 y los 40 permitieron o dieron paso a la elaboración de inventarios multifacéticos y de personalidad por Thomson, Guilford, Cattell, Eysenck y otros psicólogos importantes. Cuando mencionamos el cuestionario de los 16 factores de la personalidad, esta es la serie más amplia de inventarios basados en los factores para evaluar la personalidad en niños y adultos. Sabemos que este fue elaborado por Cattell y publicado por el Instituto de la Personalidad de Prueba de Habilidad. Vemos cómo en la actualidad, a principios del 2000, se dispuso de normas actualizadas para la 5ª edición del cuestionario del 16FP. Más actualmente, los inventarios de la personalidad adulta relacionadas con este inventario son el inventario de personalidad para adultos, el cual junto al inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, que es el MMPI, y el inventario de evaluación de la personalidad PAI. Han recibido el mayor número de citas de investigaciones durante los últimos 6 años. Tenemos el inventario NEO de la personalidad. Este ha sido revisado, que está el inventario NEO P1R, una revisión abreviada del inventario NEO de 5 factores, NEO FF1. Se basan en el modelo de 5 factores. Cuando hablamos de esto, podemos decir que actualmente cada una de las formas que llevan a que son el R y el S del NEO P1R, consta de 240 reactivos que deben ser calificados en una escala de 5 puntos y que requieren aproximadamente 30 minutos para su calificación o completarse. El NEO FF1 consta de 60 reactivos y este solamente tarda de 10 a 15 minutos para completarlo. Cuando hablamos de la descripción del MMPI,
La primera edición de este fue diseñada a principios de la década de los 40 por Headway y McKinley y para evaluar las características de la personalidad que indican una anormalidad psicológica en los adultos. Sabemos que este ha sido reemplazado por el MMPI-2. Vemos que el MMPI revisado en la década de los 90 se revisó por diferentes factores y, por ejemplo, tenemos las razones como proporcionar normas nuevas y actualizarlas, ampliar la base de reactivos con contenidos que no representados que estaban en la versión antigua, revisar y plantear un lenguaje más moderno y proporcionar formas separadas del inventario de adultos y adolescentes. En su revisión también vemos que se corrigió la tendencia de que los adolescentes normales que pasan por un estado temporal de confusión clasifiquen como psicópatas, que esto se mencionaba en el MMPI original. Actualmente vemos que se disponen de comerciantes de ciertos programas y de servicios CTBI, incluyendo los programas que califican e interpretan los resultados de habilidades cognitivas, funcionamiento neuropsicológico y de la personalidad. Tenemos también lo que son los inventarios de la personalidad adecuado al criterio, al igual que la escala de Stanford-Binet. En esta evaluación, la de la inteligencia, el MMPI, ha sido instrumento fuertemente en los inventarios de la personalidad. Uno de estos sucesores fue el asesoramiento de Minnesota, MCI, y el inventario psicológico de California, CPP. Tenemos también lo que son los inventarios multiaxial de Millions, este inventario multiaxial clínico, Million 3 y Million CMCM13. Fue diseñado para evaluar los trastornos de la personalidad y síndromes clínicos relacionados con el DSM-4 y fue coordinado por la teoría de la personalidad de Theodore Millions en 1994. Al revisar el MCM1 para producir el MCM12, de 95 de los 175 reactivos se volvieron a redactar y se reemplazaron para obtener una alineación más cercana al DSM-5. Vemos que en las revisiones tenemos también lo que son el PAL, que es similar al VPI y que confía en una estrategia combinada relacionada de forma empírica. Aquí vemos que estas revisiones han sido en un sentido general muy importante y que han conducido a una cantidad considerable de investigaciones con dichos instrumentos de grupos participantes en contextos clínicos y forenses. De esta manera vemos cómo estos inventarios han tenido importantes revisiones y que hoy en día son importantes herramientas para el buen uso de los mismos. Ahora doy paso con mi compañera Alexandra Rodríguez. Muchísimas gracias. Yo soy Alexandra Rodríguez y le voy a dar continuidad al tema con el subtema Otras técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación se clasifican en técnicas psicométricas, técnicas proyectivas, técnicas subjetiva, lista comprobación y escala de clasificación y técnicas objetivas. Las técnicas proyectivas son instrumentos de evaluación que se elaboran a través de rigurosos procedimientos estadísticos. El material está estandarizado y que han sido tipificadas en sus tres fases principales, que son aplicación, corrección e interpretación. La interpretación es cuantitativa y se hace mediante la comparación con un grupo normativo. Su ventaja fundamental es su facilidad y rapidez de aplicación, y entre su desventaja más notoria está que la persona puede distorsionar deliberadamente la respuesta o información al contestar según determinada tendencia de respuestas. En las técnicas proyectivas consisten en la presentación de una serie de estímulos ambiguos
con instrucciones para que los individuos interpreten, asocien, dibujen o cuenten una historia acerca de tales estímulos. El propósito es proporcionar una visión global de la personalidad de identificando especialmente los aspectos inconscientes de los individuos que se supone que esto proyectan en su respuesta al material de prueba. Su característica más positiva es que pueden generar una gran cantidad de información y datos personales sin que el sujeto tenga conocimiento de cuál es el verdadero objetivo de la prueba. Su principal desventaja es que hasta el momento sigue siendo las dudas sobre su fiabilidad y validez, así como también su vinculación interpretativa con la teoría psicodinámica. En las técnicas subjetivas, estas comprenden todo aquello instrumento cuyo material es poco estructurado y estandarizado, cuya corrección es bastante flexible en función de los objetivos y cuyo análisis de resultados puede hacerse a través de procedimientos cualitativos y o cuantitativos. Las técnicas, la lista de comprobación o escala de clasificación consiste en una lista de palabras o frases que describen algunas características personales de la persona que tiene que ser evaluada. El clasificador indica con una marca los ítems que son pertinentes o descriptivos del evaluado. Las técnicas objetivas son aquellos procedimientos de evaluación muy estructurados en los cuales los sujetos deben realizar una tarea en condiciones controladas, con o sin aparatos, sin que el individuo conozca cuál es la respuesta correcta y sin que pueda modificar su respuesta en una determinada dirección. Las ventajas más importantes de estos procedimientos son las siguientes. Son más objetivos y pueden ser replicados con mayor fiabilidad, se ven menos afectados por la motivación del sujeto, son menos vulnerables que otros instrumentos a tendencia de respuesta como falsificación y deseabilidad social. Por otra parte, tenemos algunas de las técnicas y procedimientos de evaluación. En esta se encuentra la prueba de rasgos. Aquí encontramos el MMPI, que es un inventario de personalidad, más fundamentalmente en el diagnóstico clínico es muy utilizado este. Se creó inicialmente para valorar aquellos rasgos que son característicos de la anormalidad psicológica. También se encuentra el 16PF, que este es un test que ha sufrido numerosas críticas, tanto en base teóricas como empíricas. Asimismo, se considera difícil replicar los resultados obtenidos por Cattell. No obstante, el 16PF se sigue utilizando ampliamente y hay autores que lo consideran un buen predictor de las diferencias de personalidad existente en diferentes grupos clínicos. También se encuentra el EPQ, también mediante análisis factorial, aunque con diferencias técnicas. Está elaborado el EPQ. Mide 3 dimensiones básicas de la personalidad, que es extraversión, introversión, neuroticismo, control y psicoticismo. El CEP, elaborado por el psicólogo español, consta de 145 ítems que evalúan 3 factores de personalidad, que es el control, extraversión y paranoidismo. El cuestionario consta además de 2 escalas de validez, que son la sinceridad interrogante, el cuestionario de extraversión, neuroticismo,
Esta es una adaptación. Está formado por 36 ítems con 2 alternativas de respuesta, las cuales son sí, no. Aísla 2 factores, que es extraversión, compuesto por 16 ítems, y neuroticismo, al que pertenece 20 ítems. Tenemos la clasificación Q con técnica para la descripción de la personalidad. Básicamente el sistema consta de un número amplio de afirmaciones referidas a distintos aspectos de la personalidad. Las afirmaciones parecen impresas en tarjetas y la tarea del evaluado será clasificarlas en distintas categorías y de acuerdo con el grado en que la frase exprese o no una característica importante del individuo a evaluar. Uno de los ejemplos representativos del uso de esta técnica es el trabajo de Rocher. Y finalmente tenemos la historia de vida. En los últimos años, los psicólogos de la personalidad han asistido al renacimiento de una nueva unidad explicativa del comportamiento humano, que es la narrativa de la historia de vida. Hola, buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Tomasa Medina. Yo les voy a continuar hablando sobre 2 temas muy importantes. Uno es las pruebas situacionales y el otro es las consideraciones éticas y sociales en la evaluación. Las pruebas situacionales son instrumentos que permiten simular total o parcialmente una situación o actividad laboral con el fin de que la persona aplique el conocimiento. El diseño de las satisfacciones debe presentar una fuerte relación con el entorno del trabajo. Se deben establecer criterios de medida para las distintas competencias. Los resultados deben de ser observables. Las pruebas situacionales presentan distintas ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas de las pruebas situacionales es que semeja a una competencia real. También una de las ventajas es que pueden evaluar varias competencias al mismo tiempo. Otra ventaja es que pueden realizarse tanto individual como grupal y que permiten hacer estimaciones sobre posibles transferencias de aprendizaje y del puesto de trabajo que se adquiere. Es muy importante ya que el empleado o el aspirante al puesto puede demostrar sus habilidades y competencias delante del jurado, o que va a permitir, con esto puede permitir adquirir el puesto de trabajo. Eso significa que el aspirante de trabajo demuestra en hecho cuáles son sus capacidades físicas y mentales para ocupar el puesto. Estas son las ventajas. También, como hay ventaja, hay desventaja, y una de las desventajas que puede conllevar es un alto costo, ya que como van a simular un entorno real, tienen que auxiliarse de muchos instrumentos para que pueda verse como algo real. También puede requerir la presencia además de un observador, porque si se tiene solamente un observador, pueden quedar aspectos de la observación que pueden quedarse fuera del observador. Entonces, por eso que dice que se necesita más de un observador. También los ejercicios, el ejercicio de la misma puede conllevar a muchos gastos económicos, ya que el entorno en donde se desenvuelve la prueba tiene que estarse modificando continuamente. Vamos a suponer, tiene que irse adaptando a la nueva prueba. Y como las pruebas son diferentes, entonces eso conlleva un gasto económico que puede ser grande o que no se puede cubrir tan fácilmente.
Ahora le voy a continuar hablando sobre las consideraciones éticas y sociales en la evaluación. Los profesionales de la psicología debemos de tener en cuenta al momento de hacer un diagnóstico o dar un servicio psicológico el marco legal y las reglas y la política de la organización donde trabaja. Bueno, cuando un psicólogo o profesional va a ofrecer un trabajo, tiene primero que estar de acuerdo y respetar las reglas de su lugar de trabajo. Se deben dar práctica adecuada de examinación y evaluación, respetando los aspectos éticos. En todo este material hemos visto cómo nos explica de una forma muy detallada sobre la ética. Esto es muy importante y en esta parte el reglamento de la Asociación Americana de Abogados pone mucha atención a lo que son los aspectos legales y además de las normas sobre la primicia y la confiabilidad durante la evaluación. Una parte muy importante es la capacidad y competencia del propietario del usuario. Vamos a suponer, las personas que van a aplicar una prueba tienen que tener la suficiente profesionalidad y debe de tener en cuenta todos los detalles concernientes a la ética. El usuario debe proporcionar solo aquellos servicios que utilizar solo la técnica para la que estén calificados, ya sea por educación o capacitación o experiencia. Hay que tener en cuenta también las dificultades que se pueden presentar. Ya habíamos hablado que al momento de aplicar una prueba hay muchos factores que debemos de tomar en cuenta, como es el factor ambiente, los ruidos, la situación del personal a quien le vamos a aplicar la prueba, que hay que tomar en cuenta para al momento de aplicar la prueba. Esas son cosas que no se nos deben de pasar por alto. La responsabilidad de los editores de las pruebas. Es muy importante que se tomen todas las medidas para que los editores de las pruebas hagan un buen trabajo. La venta de las pruebas se restringe a quienes cumplan con ciertas condiciones mínimas de capacitación. Bueno, las pruebas no se pueden vender a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mal uso de una prueba puede dañar física y emocionalmente a una persona. La protección de la privacidad. Eso es muy importante en la ética. Se debe de proteger siempre la privacidad del paciente o de la persona, del individuo que se le va a aplicar la prueba. La prerrogativa para decidir por uno mismo. Siempre hay que tener pendiente que el individuo tiene el derecho de decidir por él mismo y tiene y puede decidir con quién quiere compartir su resultado. El paciente siempre tiene derecho a saber su resultado y también tiene el derecho de decidir con quién quiere compartir sus experiencias y su pensamiento y el derecho de su propia vida. En esta actividad, en esta materia, podemos entender la ética. ¿Cuál es la importancia de la ética? Y saber que estamos sujetos a ella y que si hacemos una mala práctica de los test o de los resultados o de la aplicación, podemos dañar física y mentalmente a una persona, pero también nosotros podemos correr el riesgo de ser juzgados por una corte y tener condena por el mal uso y la mala práctica de las pruebas. Entonces, hasta aquí es mi parte. Ha sido un placer compartir este conocimiento con ustedes. Pasen buenas tardes.